pues darle gracias a Dios por la palabra en el día de hoy, por lo que nos va a enseñar, por la enseñanza del día de hoy. Es una enseñanza muy buena. De verdad que este capítulo de Daniel 4 nos va a enseñar muchas cosas y que de verdad a mí me sorprende y me sorprendió la manera en que pude ver cosas muy impresionantes en este capítulo. Padre, en esta hora, Señor, te doy muchas gracias, bendito Dios, por esta palabra, Señor, bendito Dios, en el día de hoy, Señor. Bendice, Señor, bendito Dios, a mis hermanos con esta enseñanza, bendito Dios, que todos nos llevemos, Señor, esta enseñanza a nuestro corazón, Señor, Padre bendito, porque sabemos que todo esto es muy bueno para cada uno de nosotros. Es como nosotros vamos creciendo, es como nosotros vamos madurando en nuestra vida, Señor. Y esta enseñanza, Padre, es para nuestra vida, para la vida que viene, Señor bendito Dios. Yo te doy gracias, Padre bendito de la gloria, Señor, por el entendimiento, Señor, por tu palabra, Señor, en el día de hoy. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele, Señor, nos mueva, Señor, nuestra vida, Señor, para que sigamos adelante, sigamos creciendo a la altura del varón perfecto que es tu Hijo amado. Señor, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, como les decía, hay este capítulo de Daniel, en el capítulo 4 que vamos a ver el día de hoy. Lo iniciamos la, la última vez, lo iniciamos, no lo terminamos, pero esta vez lo vamos a terminar. Y hay una enseñanza, hay mucha enseñanza en este capítulo. A mí me sorprende, o me sorprendió, o me sorprende la manera ¿cómo les podría decir? Tan exacta de ese tiempo a este tiempo, las cosas que se presentaron en aquel tiempo, que las seguimos viendo en este tiempo, y de verdad que es increíble, y lo vamos a ver, lo vamos a ir desglosando. Para empezar, pues, nosotros vamos a ver en este específico caso lo que son las raíces de la soberbia, ¿sí? Es lo que vamos a ver en este capítulo, en el capítulo 4, ¿sí? Nosotros vamos a ver que lo que significa hacer caso omiso de las amonestaciones de Dios, ¿sí? El no reconocer también la mano de Dios en los éxitos de nuestra vida, ¿sí? Porque a veces nosotros lo hacemos para nuestra propia gloria. Los seres humanos, por naturaleza, tienden a jactarse o tendemos a jactarnos y de no reconocer la soberanía de Dios sobre su vida y sobre el universo, ¿sí? En este capítulo vamos a ver cómo Dios tarde que temprano castiga la soberbia, y que la soberbia es lo que más vamos a ver en este capítulo, ¿sí? La soberbia es también como cuando creemos que todo lo que hemos hecho ha sido por nuestro esfuerzo, o lo que nosotros podemos hacer con nuestro esfuerzo, ¿sí? O nuestra capacidad. Podemos ver, si vamos, ahorita nos vamos a adelantar un poquito al, al versículo 25 de Daniel 4. Versículo 25. A ver qué dice Daniel, capítulo 25, versículo 25. ¿Sí? Y te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo que da a quien él quiere.
Amén. Esto es lo que pasa inclusive en algo de lo que vimos acerca de que tarde que temprano Dios castiga la soberbia. Y si vemos el versículo 30, el versículo 30, ya me pasé. Hasta se me cuatrapean las hojas, quedan bien, están bien delgaditas. Dice, y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi grandeza? Eso es algo también de lo que vimos, que les comentaba ahorita, es que muchas veces es cuando piensa uno que uno lo hace con su propio esfuerzo, ¿sí? Ese es el resultado de lo que es la soberbia. Dios quita las bendiciones a los soberbios, Dios humilla a los soberbios. En la Biblia siempre nos da a conocer. Nabucodonosor no reconoció que detrás de su reino y todo lo que él era, estaba Dios, ¿sí? Y el mismo Dios lo había levantado, ¿sí? Ahora, podemos ver que el remedio para la soberbia es necesario reconocer que Dios es el Señor del reino, de los hombres y de todo lo que existe. Eso es necesario. Reconocer que Dios es soberano, ¿sí? Y es necesario arrepentirse de nuestro orgullo. No enfocar ¿cómo se llama? Y es necesario dar a Dios nuestra alabanza y que solo Él es digno y que Él lo merece. Reconocer también sus obras, reconocer su justicia y sus caminos. Dios castiga en este caso severamente a los soberbios, quitando sus bendiciones, su dignidad y su posición. A los que se arrepienten y reconocen la soberanía de Dios, Él les restaura su mente, sana su cuerpo y restablece su dignidad y su grandeza. Por un lado tenemos el juicio de Dios, que es firme en su juicio contra la soberbia. Todo lo que Nabucodonosor era y tenía, de alguna manera influenciaba a que actuara de él de esa manera. Aunque por otro lado también la Biblia y la experiencia nos demuestra que la soberbia no depende tanto de las circunstancias o de las cosas que podemos tener o no, o de lo que podemos ser inclusive, sino que viene parte principalmente del corazón, porque hay gente que carece de posición o de cuestiones económicas y sin embargo son soberbios. Y el caso es que cuando no tienen son así y cuando tienen se vuelven aún peores, ¿sí? Hay personas reprimidas que son soberbios, pero cuando tienen la oportunidad de reprimir, reprimen de la peor manera. Y hay personas que tienen todo y son muy sencillas y no abundan mucho, pero las hay, ¿sí? No abundan ese tipo de personas, pero las hay, ¿sí? Entonces no se necesita tener posición, dinero para ser soberbio. La Biblia dice que Dios mira al altivo y al soberbio desde lejos. La soberbia nos aleja de las bendiciones de Dios. También nos impide que seamos usados por Dios. También impide que seamos o que podamos vivir con humildad, ¿sí? Porque la humildad no tiene que ver con la pobreza, sino humilde de corazón. Ser humilde de corazón. No tiene que ver con la riqueza económica, sino con la riqueza de carácter del corazón, ¿sí? Riqueza en la persona, ¿sí? Riqueza en la vida espiritual, inclusive de valores. Y eso hace a una persona humilde. Eso es lo que nosotros podemos ver en este caso. Yo quiero que leamos, vamos a leer el capítulo y vamos a ir desglosando completo poco a poco conforme vayamos avanzando. Vamos a leer, porque voy a retomar algunas cosas que vimos la vez pasada. Dice así, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. ¿Sí? Dice, las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis recordando que es parte de o la mayor parte de esta
Este capítulo lo escribió Nabucodonosor, aunque no lo puso él en la Biblia, lo puso Daniel, pero el que lo escribió fue Nabucodonosor. Dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío hasta generación y generación. Yo, Nabucodonosor, por eso les digo que él escribió esta parte, estaba quieto en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron en mi cama. Por lo cual yo puse mandamiento para hacer venir delante de mí todos los sabios de Babilonia, que me mostrasen la declaración del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y dije el sueño delante de ellos, mas nunca me mostraron su declaración. Hasta tanto que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltasar, como el nombre de mi Dios, el cual hay un espíritu de dioses santos. Y dije en sueño delante de él, diciendo: Beltasar, príncipe de los magos, ya que he tenido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se esconde, exprésame las visiones de mi sueño que he visto y su declaración. Aquestas las visiones de mi cabeza en mi cama, parecíame que veía un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. Crecía este árbol y hacíase fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo, y su vista hasta el cabo de toda la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto en abundancia, y para todos había en él mantenimiento. Debajo de él se ponían la sombra las bestias del campo, y sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía él toda carne. Veía las visiones de mi cabeza en mi cama. He aquí que un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía: derribar el árbol y cortar sus ramas, quitarle su follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaráis en la tierra, con atadura de hierro y de latón entre la hierba del campo, y se ha mojado con el rocío del cielo, y su parte con las bestias en la hierba de la tierra. Su corazón se ha mudado de corazón de hombre, y se ha le dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Esto de 7 tiempos lo tenemos que tener muy en cuenta porque tiene mucho significado. Dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por el dicho de los santos la demanda, para que conozcáis los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Beltasar, dirás la declaración de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltasar, estuvo callado casi 1 hora, y sus pensamientos lo espantaban. Y el rey habló y dijo: Beltasar, el sueño ni su declaración no te espante. Respondió Beltasar y dijo: Señor mío, dice, el sueño sea para tus enemigos, y su declaración para los que mal te quieren. El árbol que viste crecía, se hacía fuerte, y que su altura llegaba hasta el cielo, y su vista por toda la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto en abundancia, y que para todos había mantenimiento en él, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu señorío hasta el cabo de la tierra. Y cuando a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, y con atadura de hierro y de latón en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Otra vez los 7 tiempos, que vienen siendo 7 años. Esta es la declaración, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre el rey mi señor, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres,
que a quien él quiere se lo dará. Y lo que dijeron que dejasen en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol significa que tu reino se te quedará firme luego de que entiendas que el señorío es en los cielos. Por tanto, oh rey, aprueba mi consejo y redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordias para con los pobres, que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Dice, al cabo de 12 meses, paseando sobre el palacio del reino de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Y aún estaba la palabra en su boca del rey cuando cae una voz del cielo. A ti te dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. Y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como los bueyes te apesantarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, a quien él quiere se lo da. En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como el águila, y sus uñas como las aves, mas al fin del tiempo, Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi entendimiento me fue vuelto, y bendije al Altísimo. Alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y el ejército del cielo en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? En ese mismo tiempo mi sentido me fue vuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis grandes me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Hasta ahí. Vamos viendo, esta historia es tremenda. Esta historia es tremenda. Y como les decía, la humildad no requiere de que sea uno pobre o que sea uno que no tenga uno dinero, sino depende mucho del corazón. Dice, Cristo mismo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahí está la palabra corazón. Y a pesar de ser el amo y señor del universo, Él es humilde. Por eso es que lo que tenemos que aprender de Él, eso es lo que tenemos nosotros que aprender de Él. Y vamos a ver el sueño de Nabucodonosor y su interpretación. En el verso 18 dice, recordemos que en el verso, lo que es el verso 18 vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver el verso 18, que es ahí donde nos quedamos, me parece, la vez pasada. Dice, yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño, tú pues, Belsasar, dirás la declaración de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque hay un espíritu de dioses santos. Aquí nosotros vemos que desde el principio Dios le dio muchas muestras a Nabucodonosor de que Dios existía y de que Dios era poderoso. Pero inclusive cuando viene este sueño no va directamente con Daniel. Sabemos que la razón todavía porque él se resistía, todavía creía en el poder de sus magos y de sus adivinos que él tenía. Todavía, aunque él había declarado y reconocido el poderío del Señor, aún él no estaba totalmente convencido. Él seguía todavía con su corazón altivo, con su... como lo que estamos viendo ahorita que se me fue. Su soberbia. Él seguía aún con eso. Él todavía seguía de esa misma manera. Nosotros lo podemos ver. Entonces,
Daniel le revela el sueño. Eso es en el capítulo 19 al 27. Hay una parte donde se acuerdan, bueno, donde acabamos de ver, donde Daniel se turba y se queda como una hora pensando, ¿sí? Porque él sabía lo que significaba ese sueño, él ya había sido revelado, ¿sí? Y él se turba de esa manera y se queda como una hora callado, ¿sí? Porque al final de cuentas, aquí nosotros podemos ver el corazón de Daniel, porque él no quería que esto le aconteciera al rey, a pesar de haber sido su opresor, a pesar de ser su prisionero, ¿sí? Él no quería eso para el rey, ¿sí? Inclusive, ahí mismo él le dice que él no quería eso para él, sino que para las personas que estuvieran en contra de él. O sea, él ya sabía lo que eso significaba. Entonces ese es un verdadero profeta que siente la carga de sus semejantes, que se entrega con fidelidad a la palabra de Dios, ¿sí? La sabiduría y el conocimiento a veces no son suficientes para poder aprender las cosas que el Señor nos enseña, ¿sí? Muchas veces la sabiduría y el conocimiento no es suficiente, porque muchas veces hay aflicción, muchas veces hay propósito de Dios, y en ese propósito de Dios hay aflicción y hay cosas que a veces nosotros no podemos entender. Pero Dios obra de muchas maneras, de muchas formas para nosotros poder entender las cosas. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Siempre hay un propósito y Dios había fijado su propósito en este hombre, ¿sí? Entonces, después de todo esto que pasó, Daniel, él empieza a explicar que el árbol es el rey y que representa a Nabucodonosor y a su imperio. Y Dios en varias ocasiones ha utilizado el árbol, ¿sí? Ha utilizado muchas veces el árbol para representar un reino o diferentes reinos. Y si quieren, lo podemos ver en Ezequiel 31. Ezequiel capítulo 31, si lo quieren buscar. Ezequiel capítulo 31, y van a ver desde el verso 3 en adelante. Casi es un ejemplo muy parecido a lo que leímos ahorita. Ezequiel capítulo 31, del verso 3 en adelante. Ezequiel 31, me parece. ¿Sí, verdad? 31. Ezequiel 31, del versículo 3 en adelante. Aquí lo tengo. Ezequiel 31. Aquí está. 31. Aquí está. Dice: aconteció que en el año 11 del mes tercero al primero del mes, esto está empezando desde el 1, pero es del 3. Dice: he aquí, era el asirio cedro en el Líbano, hermoso en ramas y umbroso con ramos y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, encumbró el abismo, sus ríos iban alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y multiplicándose sus ramos a causa de las muchas aguas, y alargaron sus ramas que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, fíjate que es muy similar, y debajo de su ramaje parecían todas las bestias del campo, y en su sombra habitaban muchas gentes. Es exactamente lo mismo. Hízose pues hermoso en su grandeza con extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no cubrieron en el hueco de Dios, y las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a sus ramos. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura, haciéndolo hermoso con la multitud de sus ramas. Y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia,
Por tanto, así dijo el Señor Dios, por cuanto te encumbraste en altura y puso su cumbre entre densas ramas y su corazón se elevó con su altura. Es otro ejemplo de lo mismo. Dice, yo entregaré en la mano del fuerte de las gentes que de cierto le manejará por su impiedad y lo he arrojado. Y le cortarán extraños las fuentes de las gentes y los abandonarán, sus ramas caerán sobre los montes y todos los valles, por todas las arroyadas en la tierra serán quebrados sus ramos, iránse en su sombra todos los pueblos de la tierra y lo dejarán sobre su ruina y habitarán todas las aves del cielo, sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo. Si nosotros vemos es prácticamente lo mismo y es algo también que tiene mucho que ver con la soberbia, por lo que nosotros podemos ver aquí. Entonces hay otro ejemplo también aquí les dije que es en verso 18. En Mateo 13:31. Mateo 13:31 también tenemos otro ejemplo si podemos ir ahí. Dice otra parábola, dice, les propuso diciendo el reino del cielo semejante al grano de mostaza. Dije semejante a un reino, o sea, todo representa al reino. Dice que un hombre tomó y lo sembró en su campo, el cual a la verdad es el más pequeño de todas las simientes, mas cuando ha crecido es el mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de modo que vienen las aves del cielo y posan sobre sus ramas. ¿Sí? De la misma manera hace mención acerca de lo que es el árbol, significando que son reinos. Ahora, las otras naciones que buscaban protección y provisión de Babilonia representan los pájaros, las aves del cielo que vivían en el árbol. ¿Sí? Un árbol es un buen símbolo de un reino terrenal. ¿Por qué? Porque está arraigado en la tierra y depende de la tierra para su alimento y estabilidad. Por eso representa un reino terrenal, porque está arraigado en la tierra, no en las cosas de arriba, en el cielo. Y depende de la tierra del mundo y es para los propósitos del mundo y todo es terrenal. Por eso los reinos del mundo en la Biblia tienen un simbolismo, ¿sí? de un árbol. O sea, las ramas, el árbol grande es un reino universal, que también tipifica el reino de Cristo. Las ramas son el imperio del rey, ¿sí? Las hojas son la gente y el fruto es la riqueza de la nación. Eso es lo que significa el árbol. Y aquí el rey también vemos que sufriría un periodo de 7 años actuando como las bestias del campo. Aunque Babilonia fue un imperio poderoso, quien estaba detrás era Dios, y el rey no debía jactarse de todo ello, ¿sí? Y Dios le iba a mostrar que él era el verdadero rey y que Nabucodonosor dependía de Dios, y por esto él escogió de alguna manera, bueno, no es por esto, pero él escogió la vía difícil. Normalmente el ser humano aprende así, por la vía difícil, y a veces ni así aprende, ¿sí? Ya vimos cómo el Señor le había dado muestras de lo que podía hacer, sin embargo pudo más su arrogancia, su soberbia, aunque sabía que había un Dios poderoso, al grado de que en este segundo sueño no llamó inmediatamente a Daniel. Ahora, la vía difícil. A mí me suena muy particular el hecho de que muchas veces nosotros para llegar al Señor siempre utilizamos la vía difícil.
Siempre ha sido así. El ser humano, y nosotros vemos muchos testimonios, que ha sido siempre por la vía difícil. Siempre ha sido que hemos llegado al máximo muchas veces. Al menos en mi caso fue así, y en muchos casos que yo he visto ha sido así. Entonces, esto siempre ha sido de toda la vida. Este pasaje nos enseña exactamente una copia fiel de lo que es el día de hoy, y lo vamos a ir viendo todavía aún más. Esta es una de las cosas que yo puedo ver de ese tiempo a este tiempo, y del comportamiento de Nabucodonosor al comportamiento que muchas veces tenemos. Al menos yo me veo muy reflejado en esta parte, porque mucho tiempo fui terco, fui necio, porque quise salir con mis propias fuerzas, nunca pude, y eso es realmente lo que yo puedo ver en esta historia, ¿sí? Y entonces, a pesar de que yo sabía también, porque yo siempre lo dije, yo sabía que lo que había dejado era bueno, yo sabía que Dios era verdadero, pero sin embargo ahí está uno de necio y de terco. Por eso digo, yo me veo y reflejado en esta parte, ¿sí? A pesar de que él vio el poder de Dios y en algunos momentos lo reconocía, continuaba en lo suyo y en sus costumbres. Todo esto no es nuevo, como les dije, ni es exclusivo de ese tiempo. Creo que es un reflejo de lo que vivimos, como les dije, de lo que vivimos muchos, ¿sí? Solo que muchos siguen hasta el final así y no cambian o no pasa nada. Y no es solo la historia de Nabucodonosor, es la historia del ser humano en todos los tiempos. La rebeldía siempre ha estado ligada a este tiempo. Por eso es importante reconocer o conocer esta historia, porque refleja mucho de lo que nosotros somos en este tiempo. Dios le había hablado de una manera más suave anteriormente. Le habló de muchas formas, de muchas maneras, como lo ha hecho con nosotros, como lo hace con nosotros, y lo sigue haciendo. Porque el Señor sigue hablando a pesar de que estamos aquí. Él nos sigue hablando, Él nos sigue enseñando. Y Él había hablado de alguna manera, hasta el momento le había hablado de una manera suave, ¿sí? Pero en esta ocasión, como acabamos de ver, le habló de una manera muy distinta, muy enérgica, pero le va a hacer entender de la manera difícil, porque de la manera fácil no entendió. Y así de la misma manera muchas veces nosotros no entendemos. El vigilante y santo es un ángel de Dios designado para trabajar en el reino de Babilonia. Más adelante, cuando vemos en el capítulo 10, vayamos al capítulo 10, del 4 al 20, ahí Daniel nos dice que los ángeles están activos en los asuntos de las naciones del mundo. Eso es lo que vamos a ver y nos vamos a encontrar más adelante cuando lleguemos a ese capítulo. El ángel anunció cortar el árbol, sacar a Nabucodonosor del trono, y dejaría de vivir como hombre para vivir como animal durante 7 años. ¿Sí? El árbol se cortaría y la atadura de hierro impediría su crecimiento, ¿sí? Pero el juicio no sería permanente. La aflicción terminaría cuando el rey reconozca que el Altísimo tiene dominio sobre todo el reino de los hombres. Después de los 7 años volvería a ser humano, aunque de alguna manera era un animal porque no entendía. No tanto como que Dios lo haya hecho animal, sino no entendía porque ya de alguna manera no entendía. ¿Sí? Y él le devolvería la razón y retomaría su trono con gran gloria, lo que acabamos de leer. El propósito de Dios fue enseñarle humildad, ¿sí? Contrario a la soberbia, ¿sí? Yo espero que no tengamos que pasar por estas circunstancias para aprender, aunque si es necesario para aprender y recomponer nuestra vida, bienvenido sea. Yo al menos así lo veo, ¿no? A veces necesitamos para poder aprender y crecer. Aunque duela y aunque sea complicado, pero yo, la verdad, bienvenido si es una enseñanza del Señor. Y yo por testigo sé que es así. Lo más mejor para todos es aprender por la buena, pero en ocasiones no alcanzamos a ver ni a entender de la mejor manera o de la mejor forma. Si nos damos cuenta, todo lo que hemos visto es un fiel reflejo, como les dije, de lo que vemos, de lo que vivimos en nuestra vida y en los demás. En el verso 27, Daniel le ruega al rey, ¿sí? Porque sabía lo que le podía pasar. Eso es lo que vimos en el verso 27, es cuando le ruega que se arrepintiera. ¿Sí? Y vemos que Dios utiliza diferentes medios para exhortar, para hacer entender. Utilizó diferentes medios que no fueron entendidos por él. Entre ellos estaba Daniel diciéndole lo que debía de hacer, ¿sí? Muchas veces también en nuestro tiempo Dios nos da muestras
Dios nos habla de diferentes maneras, por medio de su palabra, por medio de una persona, por medio de muchas cosas, y muchas veces no alcanzamos a entender el mensaje. Eso es lo que sucede, y eso es lo que le sucedió a Nabucodonosor. Por eso le digo que es muy importante entender esta parte, y es muy revelador, es impresionante, la verdad, cómo es que este libro nos enseña y nos inunda y nos sumerge, y nos vemos muchas veces reflejados, ya sea de una manera u otra, en este libro, ¿sí? Dios en este tiempo, como le dije, aún nos habla de muchas maneras. Muchas veces nos habla por medio de la palabra, por medio de la predicación, nos habla por medio de otras personas o de testimonios. También habla por medio de un testimonio de una persona. Habla de muchas maneras, ¿sí? Muchas maneras distintas. Aunque muy distinto a ese tiempo, ¿no? En ese tiempo Dios hablaba audiblemente, hablaba por medio de sueños, hablaba por muchas cosas distintas, utilizaba medios distintos en aquel tiempo. De hecho, vemos que hablaba por medio de los profetas, hablaba de muchas maneras. Hoy en día, solamente la palabra nos dice que nos habla por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el que vive. En aquel tiempo Jesucristo, sabemos y tenemos muy entendido nosotros eso, que Jesucristo no moraba en ellos. Por eso es que los mensajes venían de muchas partes. A pesar de que hoy Jesucristo mora en nosotros, el Espíritu de Dios mora en nosotros, aún Dios nos sigue hablando de otras maneras, no como las de ese tiempo. Pero sí nos habla y sí nos enseña también, y también nos pone situaciones para que nosotros podamos volver. Yo siempre he dicho, y nunca voy a dejar de decir, que a mí Dios me cortó todas las entradas o todas las salidas para poder llegar a Él. Yo de eso estoy completamente seguro. Me cortó todos los caminos, me recortó por todos lados, me cerró las puertas por todos lados para que yo llegara a Él. Eso yo lo sé. Entonces Dios lo puede hacer de esta manera en este tiempo. Es la manera en que lo hace. Es lo que yo sí puedo dar testimonio de que Dios lo hace de esa manera. Y hoy nos habla igual, también a mí me habla mucho por medio de la palabra, habla mucho por medio de testimonios, habla de muchas maneras. Entonces Él sigue hablando, aún en este tiempo, de manera distinta, pero Él sigue hablando. Yo también soy testimonio de todo eso. Así es. Yo aprendí a base de su incendio. Así es. Y la pregunta es si aún seguimos escuchando, porque muchas veces le decimos, háblame Señor, pero la verdad a veces no discernimos cuando Él ya nos ha hablado, y los medios pues son variados, como les dije. Daniel le pide que acepte su consejo, ¿sí? Que se arrepienta. Eso es lo que le dice Daniel. El hecho es que él había visto el poder de Dios, que lo había reconocido públicamente, y pudiéramos pensar que él ya se había arrepentido. Porque ¿saben cuántas veces vimos su declaración de que Él era el Dios Todopoderoso, que el Dios de Daniel y que esto, que el otro? Lo había declarado. Sí lo había declarado. Y pareciera que se había arrepentido. Pero por lo que nosotros estamos viendo en este capítulo, no se había arrepentido. ¿Sí? No había habido un arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tiempo? De la misma manera. Sabemos del poder de Dios. Y mucha gente conoce el poder de Dios. Mucha gente sabe que hay un Dios. Reconoce que hay un Dios todopoderoso, pero no se arrepiente. No se arrepiente. Sí lo sabe, pero no se arrepiente. A lo mejor lo reconoce. ¿Por qué? Porque a pesar de que no se ha arrepentido, Dios mío, ¿no? O clama al Señor. Sabe que el Señor está. Sabe que ahí está el Dios. Pero no hay arrepentimiento. Porque todo el mundo, por lo regular, excepto los ateos que dicen, que aunque también dicen gracias a Dios, ¿verdad?, que son ateos, pero de alguna manera también, o sea, mucha gente tiene a Dios en su boca o en su momento cuando lo necesita. ¿Sí? Pero no hay un verdadero arrepentimiento. Simplemente lo necesita. Entonces, otra cosa que podemos ver aquí, muy importante. Él había reconocido inclusive públicamente, y pareciera que se había arrepentido. Y aquí hay un gran detalle, que él había visto las maravillas de Dios. Él había visto lo que sucedió en el horno de fuego. Él había visto lo que Daniel había hecho en su primer sueño y en este último sueño. Él había visto el poder de Dios. Y en este tiempo también, ese es el gran problema, que muchos ven el poder de Dios, inclusive muchos que... Este es el detalle de los milagros hoy en día. Ese es el problema de hoy, que cuando a la gente la llaman por medio de los milagros, puede ver el poder de Dios. Y se puede manifestar inclusive y puede ser sanado.
pero eso no quiere decir que se arrepienta. Ese es el engaño del día de hoy también. Ese es el problema del día de hoy. Que lo principal no es ver el poder de Dios o no reconocer el poder de Dios, sino humillarse, sino arrepentirse. Eso es lo importante. Entonces nosotros podemos ver estos detalles, por eso digo, tiene todo que ver con todos los tiempos. ¿Sí? Entonces aquí es muy fácil confundir el remordimiento o la conveniencia con el arrepentimiento. Remordimiento es reconocer, pero solo se lamenta. Y el arrepentimiento es marcha atrás, un cambio total, es caminar en sentido contrario. Eso es el arrepentimiento. Eso es totalmente diferente. Entonces aquí también vemos que aunque Dios tenía el propósito de preservar a su pueblo, daba muestras de que también buscaba la salvación para los gentiles. Nabucodonosor era un rey gentil. Ahora, es mentira lo que dicen muchos, que en el antiguo pacto solo buscaba la salvación de Israel. Y no, porque hay muchos sucesos, hay mucha evidencia de que la salvación, que Dios buscaba la salvación también del pueblo gentil. Inclusive hay muchas profecías acerca del pueblo gentil, ¿sí? Ahora, el pueblo de Israel solo era el administrador de sus misterios, de su palabra y la línea de sangre para que viniera el Mesías. Porque nosotros sabemos que Dios no escogió a Israel porque fuera el mejor pueblo. Si hubiera escogido a México nos hubiera ido mejor, tal vez, ¿no? Pero de alguna manera, o quién sabe, ¿no? Pero no era el mejor pueblo al final de cuentas. Un pueblo que Él escogió para mantener su palabra como les dije, como un administrador y también como una línea de sangre para que viniera el Mesías. Eso era la finalidad. Pero la finalidad del Señor siempre era llegar al mundo entero, desde que le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones. Entonces, Él no buscaba solamente Israel. Israel era su pueblo, sí, porque venía el linaje, porque era el linaje del Mesías. Y era el administrador, pero no solamente Dios pensaba, porque si no, no hubiera habido ese tiempo de prórroga para nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, Lalo, yo lo que he escuchado es que Dios escogió a Israel porque era el pueblo más insignificante. No, así es, mejor, no porque fuera el mejor, exactamente. Porque Dios escoge lo peor para hacer lo bueno. Sí. Y lo mismo pasó con Jesús. Su linaje realmente llegó desde Rahab. Así es. Por usted, por pueblos gentiles y por prostitutas. Así es. Entonces el cumplimiento del sueño en el verso 28 y al 37 que vimos, pasaron 12 meses antes del cumplimiento del sueño revelado. Ahora, ¿por qué tardó 12 meses en el cumplimiento ya dada la sentencia? Porque la sentencia estaba dada, ¿sí? Entonces, por lo regular nosotros pensamos que le dio un tiempo de arrepentirse, un tiempo de misericordia o de gracia o de paciencia de Dios. Pero también sabemos o también podemos pensar que Dios sabía que nos iba a arrepentir. Entonces, ¿por qué le dio ese tiempo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque también Dios utiliza tiempos de confusión. ¿Por qué tiempos de confusión? Porque Dios sabía que de alguna manera no se iba a arrepentir en todo ese tiempo. Entonces esto es también para que el castigo tal vez fuera más severo. O es otra parte de Dios que tal vez no nos gusta, pero la Biblia sí lo enseña. La Biblia enseña que cuando inclusive a los perdidos les iba a mandar un espíritu de engaño para que se perdieran, porque sabía que no iban a aceptar. Ahora, también pudiera ser que a veces, dejando ese tiempo, tal vez pudiera llegar más lejos y a veces entre más alto, pues el porrazo duele más duro, ¿sí? A veces nos enseña más. Yo creo que pues no es lo mismo un varazo que 10 varazos, ¿no? Entonces Dios también actúa de esa manera, porque Jesús dijo, yo vine para salvar lo que se había perdido, pero también dijo, yo vine a traer juicio. ¿Sí? Él no solamente trajo salvación, también trajo juicio. Y también, también Dios a ira, también es un Dios de ira muchas veces, pero es un Dios justo. ¿Sí? Entonces el juicio que nosotros podemos ver se expresa en algunas de las parábolas que ya inclusive hemos mencionado. ¿Sí? Ahora, cuando el Dios da ese tiempo, muchas veces viene la parte que nosotros pensamos o que el ser humano piensa, no pasa nada, pasó el tiempo y no pasa nada, ¿sí? Y hoy en este tiempo también estamos en ese tiempo. Nosotros Dios nos ha dado un tiempo de prórroga, nos ha dado un tiempo para los reinos gentiles, para que las naciones se arrepientan,
Pero ¿qué es lo que pasa? Que entre más tiempo pasa, dice, no pasa nada, el juicio no viene. Y el mundo se vuelve cada vez peor. ¿Sí? Por eso le digo, aquí hay mucha enseñanza, mucho que aprender. ¿Sí? La humanidad es lo que ahorita has estado pensando. ¿Sí? ¿Qué dice? No pasa nada. Y entre más tiempo, como le dije, peor se hace. Y es como cuando hay ese pensamiento, cuando dice uno, pues le doy una suelta, ahorita le hago todo lo que quiero y al último me arrepiento. ¿Eh? Es algo muy parecido. Al último me arrepiento. O tengo que hacer esto y después ya le dedico al Señor. ¿Sí? O voy a hacer esto, voy a tratar de realizar esto, porque a veces hay ese pensamiento. Y después